27 y teníamos un título general, ¿no? El título general es Las promesas de Dios son la herencia para su pueblo. Ese es el título general que ya lo apuntamos la semana anterior. Este título principal, se podría decir, lo vamos a tratar durante las otras dos prédicas de este mes también, así para que ya tenga una referencia. Solamente aumentaría usted la segunda parte de este título. Necesitamos especial atención, un corazón enseñable, nuestras Biblias, nuestro cuaderno de apuntes. Es tan importante que usted apunte. Todos nosotros tenemos una responsabilidad para que usted, quizás no todo el mensaje, quizás algunos puntos tal vez usted no considere o no los capte, sin embargo el Señor va a hablar a tu vida. Y sería bonito el pensamiento, el mensaje, la palabra, el versículo, lo que se dice aquí ya es por Espíritu Santo, eso usted lo apunte para que se pueda fortalecer día a día, segundo a segundo, cuando se requiera. Es importante eso que usted apunte, usted y yo apuntemos. Es muy importante, de esa manera el Señor nos habla. Vamos, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 7, versículos del 9 al 16. Recuerde que la semana anterior empezamos con la defensa de Esteban y estuvimos estudiando hasta el versículo 8. Hoy continuamos con este mismo mensaje del libro de los Hechos, capítulo 7, en esta ocasión desde el versículo 9 al 16. Vamos a dar lectura. Versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Subraye esto, y quizás puede ponerle en su apunte, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y vuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Basado en esta porción de la Escritura, vamos a aprender, miren, acerca de la paciencia. Y viene una pregunta que usted puede ponerle ahí. ¿El experimentar las promesas de Dios demandan paciencia? ¿Qué opina usted? El experimentar las promesas de Dios, porque tenemos muchas promesas, varias promesas. En el caso del matrimonio, una promesa muy importante que es palabra de Dios, cuando hay conflictos, cuando hay situaciones difíciles, el Señor en Mateo 19, 5 al 6, ¿qué nos dice? Precisamente el versículo 6, que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Sin embargo, el esposo y la esposa están pensando en divorciarse. Sin embargo, hay de quizás otra mujer u otro hombre. Hay problemas económicos, problemas de enfermedad, problemas de violencia intrafamiliar. Y usted empieza a clamar y pedir por su matrimonio, por su hogar, pero quizás de la noche a la mañana no sucede nada. ¿Qué es lo que usted tiene que vivir? Hasta que se muestre la voluntad de Dios en su vida, hasta que haya una solución a ese conflicto. ¿Qué es lo que se demuestra? Ahora la pregunta sería, ¿usted tiene paciencia? Porque generalmente los conflictos más fuertes y más duros se presentan en el matrimonio cuando es entre esposos. ¿Y qué suele decir el esposo y la esposa cuando molesto o molesta, resentido o resentida, cuando hay dificultades muy serias? ¿Qué dice el esposo? Ya no le aguanto, ya no va más, ya me divorcio, ya me largo de aquí. Lo mismo dice la esposa y demás. Entonces, mire, el Señor te ha dado una promesa. Esto es palabra de Dios. Recuerde que para
Dios no hay divorcio. Y bajo ninguna circunstancia usted mire como una respuesta a los problemas y a los conflictos rendirse, no tener paciencia y divorciarse. Más bien aférrese y confíe en la promesa de Dios. Confíe, ríndase a Dios. Sin embargo, todo esto demanda paciencia. De igual manera, sus hijos en conflictos, sus hijos en problemas, sus hijos quizás en drogas, en promiscuidad sexual. Usted clama, ha hablado, ha hecho de todo. Sin embargo, no ha visto un progreso. Recuerde, esos hijos le pertenecen a Dios. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Usted no se rinda. Recuerde que para el Señor no hay nada imposible. Para los hombres es imposible, más para Dios todo es posible. Sin embargo, confiar en esa promesa implica tener paciencia. Mis amados, cuando iniciamos la situación de la compra del terreno, ¿hace cuánto tiempo fue eso? Aproximadamente 3 años. Y si de alguna u otra manera nosotros en ese proceso hubiéramos dicho en 3 años o aproximadamente en 3 años vamos a conseguir algo, ¿qué hubiéramos dicho? Como muchos, Sin embargo, vemos ese paso a pasito que necesitamos, por supuesto, paciencia para ver la gloria de Dios. Entonces, debemos nosotros tener paciencia. ¿Y qué conlleva la paciencia? ¿Qué aprendemos de la paciencia? ¿De qué manera nos fortalece la paciencia? Es tan importante. Muchos hemos escuchado, recuerde, no le pidas a Dios paciencia porque te van a enviar pruebas. Y de por sí, mis amados, usted le pida o no le pida, además de ser una virtud del fruto del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, que deberíamos tener de por sí, el amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, templanza, y en igual medida por si acaso. No es que viene primero el amor y después no. Si usted ha llegado al Espíritu Santo, se llena del Espíritu, ha llegado al Señor, se llena del Espíritu Santo, eso es de por sí algo que debe fluir y salir de usted. Sin embargo, debemos entender qué conlleva la paciencia. Y hoy vamos a ver 5 puntos importantes de lo que conlleva la paciencia y cómo actúa esa paciencia en cada uno de nosotros, que somos día a día puestos a prueba. ¿O acaso este día solamente en el venir, esta mañana no hubo conflictos ya en casa porque no se apuraban, no se despertaban? Quizás un guagua no llegó a la casa y vienen los conflictos, o el familiar llegó y demás, circunstancias que te presenta paciencia. Mis amados hermanos, ¿quieres conocer a un cristiano? Míralo cómo maneja y cómo se expresa y demás. Entonces, tantas cosas que todavía tenemos que aprender. Ahora, a través de la Escritura, de esta historia preciosa, de esta declaración de la historia de Israel, de Esteban, sin embargo, también menciona a alguien. Y a él, en esta historia, vamos a trasladarnos a poder conocer. Primer punto, ¿qué conlleva la paciencia? La formación del carácter. Eso es lo que en eso te contribuye, te colabora y te ayuda la paciencia. Te forma el carácter. Recuerda que los tiempos de Dios son perfectos. Él tiene el control de todo, de todo. Sin embargo, el Señor mismo nos había ya advertido, dando toda confianza en que en el mundo tendremos aflicción. Y no por ser creyente, usted y yo vamos a dejar de tener diferentes dificultades, circunstancias difíciles y adversas, sino que cuando tengamos que pasarlas, esa paciencia dada por Dios, pedida a Dios, nos ayudará a formar el carácter, nuestro carácter, que es tan importante para desarrollar una personalidad sana, nuestro carácter. Por eso usted quizás se pregunte, ¿por qué mi jefe me trata así? ¿Por qué mi esposa me trata así? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué hay tanta injusticia en el trabajo? ¿Por qué en la familia, en la propia familia, se levantan contiendas, se levantan divisiones, se levantan envidias? ¿Y por qué yo mejor me retiro, yo mejor hago esto? Tranquilo, tranquilo, que Dios está trabajando y te está formando el carácter. Y cuando somos
mayormente tratados y cuándo mayormente crecemos? ¿En los momentos fáciles o en los momentos difíciles? En los momentos difíciles. Por ende, prepárese, porque esa es la manera que Dios utiliza tanto las bendiciones como las tribulaciones. Dios utiliza para formar nuestro carácter. Quisiera que me acompañen, por favor, una vez más a Hechos capítulo 7, versículo 9, la primera parte. Hechos capítulo 7, 9a podría ponerle. Y doy lectura. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. ¿Quiénes eran los patriarcas? ¿Los hermanos de quién? ¿Y por qué se los llama patriarcas? Las cabezas de las 12 tribus. Bueno, son las 12 tribus de por sí, ¿no? Recuerde que Abraham tuvo un hijo. ¿Cuál era su hijo? Isaac. Isaac tuvo a Jacob, que Dios le cambió el nombre a Israel. Y de Israel vinieron las 12 tribus, los patriarcas. ¿Sí? Estos patriarcas no eran perita en dulce, sino que movidos ¿por qué? A ver, pero si son los hermanos de José. ¿Y por qué tenían envidia? Eso es lo que a usted y a mí también nos pasa. ¿Acaso en su familia, porque le está yendo bien, porque de pronto usted tiene ya un cambio en su vida, ya es diferente, o hay circunstancias que se presentan, que le está yendo bien? ¿Qué pasa con la familia? ¿Se alegra con usted? ¿O más bien empiezan a murmurar, a envidiarlo y a querer hacerle daño? Eso pasa en su trabajo. Sus amigos, mientras están todos ahí, todo, pero ¿sabes qué? El jefe me ascendió, ahí empezó a hacer usted el cepillo, el malo, y empezaron a divulgar y a hablar y a mentir y demás. Eso también pasa en nuestras casas. ¿Cree que pasa esto en la congregación? De por sí, somos seres humanos. Esto pasa en la vida misma. Entonces, estos patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. ¿Quién era José? El hijo menor de Israel, el hijo mimado de Israel. Y quisiéramos, mire, cuando estudiamos el libro de los Hechos, nos trasladamos hace 2000 años. Ahora, para estudiar un poquito de la vida de José, vamos a trasladarnos otros 2000 años más, para entender quién fue José. Acompáñenme, tenga la bondad al libro de Génesis, capítulo 37, versículos del 25 al 28. Génesis, capítulo 37, versículos del 25 al 28. Sin embargo, tenemos que entender toda la historia y voy a tratar de darles un resumen desde el versículo 1. José, hijo de Israel, hijo de la esposa de Israel, Raquel, tuvieron otros hermanos de otras mujeres de Israel. Entonces, Israel tenía su preferido. ¿Cuál era el preferido? José. Sin embargo, los hermanos no estaban muy felices porque tenía un preferido papá, como lo que sucede en tu hogar y en el mío si es que nosotros tenemos preferidos. Y por favor, no lo debemos hacer, porque eso genera en nosotros hijos, aunque usted no lo crea, envidia, resentimientos, celos. Quizás como papitos nosotros pensamos, yo no quisiera mis hijos que ustedes se lleven mal, pero quizás usted y yo contribuimos a que se lleven mal cuando hay ciertos preferidos o ciertas preferidas, ciertos mimos hacia el uno, ciertos detalles hacia el uno y hacia los otros, ahí te friegas. Generalmente ocurre con los hermanos mayores o con los menores. Los que somos sándwich a veces ni bola nos para. Sin embargo, tampoco por eso no podemos justificarnos la actitud que tú tengas si no eres el mimado o la mimada. Entonces José era el mimado. Sus hermanos se dedicaban a pastorear ovejas y ganado, como los cananeos, como los que vivían en Canaán. Entonces, ellos se dedicaban a tareas fuertes en el campo, la agricultura y ese tipo de situaciones.
Pero Josecito, Pepito, el baby, el junior, no lo hacía. Más bien su papá le regaló un vestido, una túnica de colores. Es decir, el último terno o iPhone, lo último a la moda, y a los otros ahí que se frieguen. Además, esa túnica representaba que él era el jefe, el supervisor, tenía una jerarquía. Mire lo que representaba eso. Ahora usted como hermano mayor, que el riminicuiqui de su hermano menor pretenda ordenarle, supervisarle, decirle lo que tiene que hacer. Sal de aquí, sal este ratito. Eso pasaba con José. Entonces, y ahora ya se da cuenta la situación. Sin embargo, ellos salieron. Bueno, perdón. José era un joven soñador. A la edad de 17 años empezó también con unos sueños, en donde les contó a sus hermanos de que él soñó que había unas espigas y que le había una espiga que estaba ahí parada y las otras espigas se postraban ante esa espiga. Era la una. La otra era de que el sol y la luna y las estrellas se postraban ante él. Entonces lo que ellos empezaron a suponer que estaban diciendo cómo nosotros rendirnos ante ti, arrodillarnos ante ti, inclusive Israel, ¿qué te pasa? Pues hijo, ¿cómo vas a decir eso de que tu padre, tu madre y tus hermanos a tus pies por esos sueños locos y extravagantes que tienes? Y eso generó más envidia, más pica. Sin embargo, Israel meditaba en eso. Luego, sus hermanos fueron con sus ovejitas, enviados por Israel, y su papito le pidió que vaya a ver qué estaban haciendo sus ñaños. Entonces él fue a buscar qué es lo que estaban haciendo. Sin embargo, en el lugar que se suponía que tenían que estar, los malcriados no estuvieron, sino que se fueron más lejos, a un camino de 80 kilómetros más o menos. Y él fue y lo siguió. Pero ya estando lejos, ahí estaba ya todita la comitiva de los hermanos. Mira, ahí viene José, ahí viene ese, ¿qué se creerá? Hecho el preferido, el que con esos sueños locos. Y ya esa envidia generó en que quisieran matarlo. Qué tremendo. Qué tremendo. Y ahí nos trasladamos al versículo 25. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Mire, ya habían decidido matarle a Josecito, al junior, al baby. Antes de eso, los versículos anteriores, el momento que ellos decidieron, cuando ya lo vieron de lejos, matarlo, se levantó Rubén y dijo: no lo hagamos, mejor echémosle en una cisterna y veamos qué pasa. Sin embargo, aquí mire ya, Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Que siempre hay un comedido. Y bien que se haya levantado Judá, pero tampoco es que dio una solución, sino que mire lo que pasó después. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Entonces, qué chévere, no le matan, pero le venden de esclavo. No le matan, pero le quitan la herencia, le quitan sus derechos, como quizás te hicieron a ti, en tu familia. Se pusieron unos cuantos de acuerdo y manipularon las cosas para que a ti no te toque nada del esfuerzo de tus papitos, que no le pertenece tampoco a tus hermanos. Ahora, ¿se imagina? Pongamos en los zapatos de José. Él no les hizo nada. Por supuesto que de por sí, al ser mimado, ya solo esa situación ya causaba envidia. Pero antes de la envidia, ¿sabe qué es lo que sucede y por qué se produce la envidia? Porque hay odio en el corazón. El odio que te tienen o que tienes, ese odio se manifiesta en envidia. Por eso tú observas a otros que les está yendo bien, y en lugar de alegrarte por el odio que tienes en tu corazón, que tenemos en el corazón,
produce envidia. Y a veces reclamos a Dios, ¿por qué a él sí? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué esto? Pero si es así, si es asado, y empieza la murmuración y la envidia ya en disponer en tu propia familia, en tu trabajo, en la iglesia y en todo lugar por donde tú andas, no paras la lengua porque tienes odio y envidia y lo único que quieres hacer es destruir a esa persona. Y quizás no lo matas, pero ya se te ocurre, bueno, no lo matemos, vendámosle de esclavo. No, pero por si acaso sí, no ocasiona eso todavía, aunque recuerda que con tus palabras y con tus dichos y con tus falsas acusaciones y mentiras, ya estás matándole literalmente a esa persona, sobre todo cuando atacas su vida personal. No te atrevas a hacerlo, no nos atrevamos a hacerlo. Entonces, ¿vino con una solución? Sí, vendámosle como esclavo. Versículo siguiente, versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Se imagina eso? Y ahora usted se queja cuando su familia no le pone like en el Facebook. Usted se queja de eso. Usted y yo de pronto nos quejamos que ni siquiera nos ponen like, ni siquiera nos llaman. Por lo menos no nos vendieron como esclavos. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo respondería usted a esa situación? ¿Cómo usted respondería a esa situación de que sus hermanos le quieran matar? Me pongo yo más pilas, pues, y contrato sicarios y me adelanto. Antes de cualquier cosa. Eso pensáramos humanamente, tomar la justicia, la venganza por nuestras propias manos. ¿Cómo responderías todos esos desplantes, toda esa envidia sin causa? ¿Cómo responderías tú? La paciencia en José conllevó a formar su carácter, porque la historia sigue. Y también nos ayuda a nosotros a formar el carácter cuando se nos presenten diferentes situaciones difíciles, que sea cristiano o no, usted y yo vamos a enfrentar. Hemos pasado momentos muy duros, como familias estamos enfrentando situaciones muy duras, pero no se rinda. Cada situación que usted vive en el presente lo prepara para el futuro. Si usted toma malas decisiones, se apresura y decide mal, sin esperar en Dios, sin que se manifieste esa paciencia de Dios en su vida, nos va a ir mal. Así que por favor, aprendamos de este testimonio. ¿Qué más conlleva la paciencia? Número 2, nos da la certeza de que su presencia, la presencia de Dios es permanente en nuestra vida. Es decir, jamás te va a dejar, jamás te va a desamparar. El Señor jamás nos deja ni nos desampara, aunque miremos las circunstancias, aunque pensemos que ya no hay nada más que hacer, el Señor siempre está contigo. Además de formar tu carácter, de fortalecerte para las cosas futuras que vendrán, para las bendiciones divinas que vendrán, que tú solamente podrás recibir cuando estés listo, cuando estés lista, una vez que tengas un carácter de integridad, porque has pasado diversas pruebas. Pero muchos cristianos, mis amados, todavía sacamos reprobado en las diferentes pruebas de Dios, porque no soportamos, nos rendimos, nos ofendemos. No me saludó el pastor, ahí me dijo esto, no me visitaron, no me hicieron, me voy de la iglesia. Y así estás en la otra congregación, en cualquier otro lugar donde vayas, van a haber diferentes conflictos o similares conflictos. ¿Qué vas a hacer con un corazón dañado y lastimado? Igual manera, y seguirás retrasando y no pasarás la prueba. Pero cuando tú pases la prueba, y recuerda que un cristiano saca 10, ¿qué viene después? Mayores bendiciones. Sin embargo, también vienen mayores pruebas. Aprendamos de José, aprendamos de Esteban. Recuerde lo que él tuvo que hacer y cómo fue su proceso difícil. Y no porque seas cristiano, mi amado hermano, no porque le tengas tu vida entregada al Señor, significa que no te va a ir bien, que no te va a ir mal. Te puede ir hasta peor, porque el Señor está tratando en ese proceso. Está formando tu carácter y el mío. Lo que sí nos da la certeza es de que siempre está con nosotros. Vamos, por favor, a Hechos capítulo 7, versículo 9, la parte B.
Los hermanos le vendieron a Egipto por envidia. Pero mira esto. Pero Dios estaba con él. No importa, amada hermana, que estás orando y clamando porque su esposo llegue al Señor Jesucristo y que ya te ha hecho la vida imposible, viene con la violencia, viene con la situación de infidelidad, viene con las amenazas de que me voy, mi amada hermana, no importa lo que estés pasando, asegúrate que Dios esté contigo. Si la familia te abandona, si la familia te deja, si la iglesia te deja, si la gente te abandona, si todas las circunstancias están en contra tuya, lo que tienes que tú asegurarte, usted y yo, es que Dios esté con nosotros, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero a veces buscamos más el apoyo de los hombres. Cuando el Señor mismo ha dicho, maldito todo aquel que confía en el hombre. Nosotros, al igual que nos fallan, nosotros también vamos a fallar. Pero el único que no te falla, no te va a abandonar, siempre está contigo, es Dios. Y mire qué importante, ¿no? Lo vendieron, lo botaron, le hicieron de todo a José, como esclavo, imagínense. Un hombre, un niño, un joven de casa, a la edad de 17 años. Sin embargo, en medio de ese dolor, él sabía que Dios estaba con él. No entendía el por qué. Póngase a pensar, pero ¿por qué me tratan mal? ¿Por qué hablan mal de mí? Pero si lo único que he hecho es ayudar, sumar, fortalecer, cuidar, proteger. Y usted sabe, al Señor Jesucristo, su más cercano le hizo lo mismo, pues. Le traicionó. Y eso pasa. Y la vida me ha enseñado, mis amados, que la gente que más se le ha ayudado, la gente que más se le ha entregado el corazón y la vida, es la gente más ingrata, más envidiosa, y hace este tipo de cosas. Hagan lo que te hagan. Te encuentres solo aparentemente, usted y yo debemos asegurarnos de que Dios esté con nosotros, como estuvo con José. Eso es lo único que importa, eso es lo único que interesa. Acompáñenme, por favor, también al libro de Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Josué capítulo 1, versículos del 1 al 5. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, qué bonito, ¿no? Siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora sigue llorando, sigue lamentándote, síguete quejándote. ¿Qué le dijo? Levántate y pasa este Jordán, sin importar lo que la gente te haya hecho, lo que tu propia familia te haya hecho, lo que los más cercanos te hayan hecho, mi amado hermano y hermana. El Señor nos dice, levántate y pasa este Jordán. Recuerda de despojarnos de todo peso, despojarnos del pasado, ya lo pasado pisado, dejar ahí atrás la amargura, el resentimiento, porque eso no te permite continuar. Sin importar lo que usted haya pasado, no creo que haya pasado una situación como Esteban, como Pablo, y en este momento como José. No creo que tu situación sea tanto así como José, pero José, él tuvo que dejar atrás, él no se amargó. Él no se amargó por la injusticia que pasó, que le hicieron sus hermanos, y vamos a seguir estudiando esto. En el caso de Josué, mire, él tenía que continuar. No lamentarse, ya, pues ya, continúa, porque tenía un propósito mucho más grande y divino. Obviamente tenía que ser tratado, y todos tenemos que ser tratados por el dolor. Pero ahí Dios nos va purificando, ahí Dios nos va limpiando. Y nos dice, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Esa es la tierra prometida, mis amados. Tenemos que dejar atrás todo. Mi amado hermano, cuando usted está con un amigo, compañero, trabajador, que solamente pasa quejándose, solamente pasa criticando, solamente habla de malas noticias, ¿a usted le anima? ¿A usted le anima? ¿Qué pasa? ¿Se retrasa el trabajo? No hagas, espérate un rato, que sea a las 10. Esperábamos a tomar un cafecito y así, y le retrasa. Y mire, ¿sabe lo que es más duro? Que te transmite esa amargura. Lo mismo esposo y esposa, que si transmites esa amargura,
¿Sabe lo que pasa? Te retrasas en las bendiciones que Dios tiene ya para ustedes. Porque seguimos pensando en eso. Acá, levántate, ya no sigas llorando. Siguiente versículo, 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Es decir, no hay un límite, mis amados, no hay nada imposible para Dios. Si nos atrevemos a renunciar a la envidia, al resentimiento, a la amargura, a vivir en el pasado, a vivir quejándonos y cruzar el Jordán y poder, ver ese panorama, esas bendiciones, una vez de que superemos la prueba presente que te prepara para las bendiciones futuras. Si no pasas la prueba, seguirás ahí, estancado y estancada, como muchos lastimosamente, hermanos cristianos que a veces decimos, tenemos 30 años, tenemos 40 años, tenemos 50 años de cristianos, que la experiencia, ¿y dónde están pues los frutos? ¿Dónde están pues 50 años sentado? 30 años sentado, ¿cuánta gente a los pies del Señor? ¿Cuáles son esos resultados de esa fe de un Dios todopoderoso? Y no muestra nada. ¿Por qué? Porque nos quedamos atrás. Nos quedamos nos quedamos estancados en el crecimiento. No superamos la prueba. Reprobamos por muchos exámenes más de suficiencia, remediales, todo lo que nos ha hecho el Señor y no podemos todavía pasar. Y mire lo que nos dice la promesa de este año también. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Es que mi mamá no me acompaña. Es que mis hermanos esto. Es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos, es que el pastor, es que la iglesia. Asegúrate que Dios esté contigo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie te podrá hacer frente. Nos da la certeza, la paciencia de que el Señor está con nosotros. Y recuerda que no es que te va a quitar la prueba, Él te va a ayudar a pasar esa prueba. En la tormenta el Señor estuvo con los discípulos en la tormenta, no es que les quitó la tormenta, estuvo con ellos y pasaron la tormenta juntos. Usted y yo vamos a tener que pasar momentos muy duros con el único objetivo de prepararnos para las bendiciones futuras. Y recuerde, el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondré. Si usted en lo poco, en las situaciones que no son tan fuertes, para usted sí lo es, no estamos desvalidando esa situación. Sin embargo, hay pruebas mucho más duras que Dios no le permite pasar todavía. Pero mientras pasa ese proceso, ponga la mirada en el futuro, levántese, permita ser tratado por Dios y siga formando su carácter de bendición. Y asegúrese de que Dios esté con usted. Y si Dios está con usted y conmigo, mis amados, ¿quién nos va a hacer frente? ¿Quién? Nadie, ni nada, por más situaciones. Ahora, ¿qué conlleva la paciencia? La formación de la personalidad. Nos da la certeza de su presencia en medio del dolor. Y 3, algo tan precioso, mire, y tan sublime, nos reivindica ante los demás. Nunca dejes de soñar. Nunca te rindas de esos propósitos, de esas promesas que Dios ya te ha dado. Nunca te rindas. Y si te mantienes en fe, si te mantienes en paciencia y esperas el momento que el Señor Dios muestre su gloria, vive las bendiciones futuras de Dios. Pero muchos, ¿sabes qué hemos hecho? No esperamos. Demandamos ya. Hay situaciones de falta de trabajo y no espera el proceso de Dios en su vida que te ayuda a depender de Dios. ¿Qué haces? Buscas otro trabajo o te endeudas en el chulco y ya sabes las decisiones malas, las consecuencias que producen. En la situación con los hijos, pretendes ayudarle a Dios en lugar de confiar, de ser paciente y hacer tu parte, lo que el Señor te ha enseñado. La instrucción a los hijos, la disciplina a los hijos, el amor, el tiempo a los hijos. Y no acelerarte. El matrimonio no va más, me divorcio. Y luego asume las consecuencias por divorciarte.
por no esperar un día más, por no esperar un día más. Muchos hermanos y hermanas tienen testimonios preciosos de que esperaron el tiempo de Dios y vieron su gloria. Otros, en cambio, se apresuraron. Pretendimos ayudarle a Dios y ahí va mal. Sin embargo, si nosotros esperamos y confiamos, somos pacientes, permitimos que Dios trate a través del dolor, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos reivindica ante los demás. Entonces, esas personas que hablaron mal, esa familia que te hizo la vida imposible, que te dividió, que te hizo de todo, espera en el Señor. Recuerda como Esteban, como el Señor Jesucristo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor conoce toda nuestra película, el Señor conoce nuestro pasado, presente y futuro. El Señor conoce ya el final y sus pensamientos son de bien y no de mal. Usted y yo no los conocemos, pero debemos confiar y esperar y ser pacientes para ver su gloria y jamás rendirnos, porque el Señor de que lo hace y nos reivindica ante los demás, como sucedió con José. Versículo 10, por favor, de Hechos 7. Versículo 10 de Hechos 7. Mire, ¿qué pasó? ¿Fue vendido como esclavo? Por supuesto, por sus propios hermanos, por envidia, por el odio, por la pica que le tenían. Sin embargo, Dios estaba con él y al estar el Señor con él, le libró de todas sus... No dice que no tendrá tribulaciones. Tendremos tribulaciones, pero nos formará el carácter a través de ellas, nos librará y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. ¡Qué tremendo! Un simple esclavo fue abandonado, fue basureado, fue todo lo que usted ya sabe, fue vendido. A la edad de 17 años, todo un pollito, un jovencito, un niño de casa. Llegó a Egipto y en Egipto le compró Potifar, jefe de la guardia del faraón, y le puso a trabajar en su casa. Y luego Potifar se dio cuenta de que este hombre era un hombre diferente. Este joven era un hombre diferente y lo puso a cargo y jefe de toda su casa, Potifar. ¿Por qué cree que sucedió eso? Por supuesto, Dios estaba con él. Sin embargo, ¿en qué contribuyó José? En su integridad, en su paciencia, en su actitud. ¿Se imagina usted a José? Aquí yo limpiando los platos, aquí yo barriendo, aquí yo en este palacio que ni siquiera es mío, pudiendo estar con mi vestido de colores allá en Canaán, con mis hermanos y supervisándoles a estos vagos. Aquí yo tengo que estar trabajando, me han abandonado, nadie me llama, nadie me visita, encima tener que tratar a todos estos brutos. ¿Así estuvo José? Sino que con diligencia, con integridad, con amor, empezó a asumir, a entender, a aceptar su realidad, poner de parte. Y de esa manera, con una buena actitud, Dios obviamente lo exaltaba. Y eso se daba cuenta el Señor, no pasaba quejándose, no pasaba criticando, no pasaba dando soluciones y más bien no aplicaba nada de lo que decía, como muchos hacemos. Solemos decir en la familia, eso deberían hacer, esto debería hacer, esto debería hacer, pero de hacer no hace nada, sino que él accionaba esa fe. Entonces esa actitud le permitió que Potifar, de entre todos los esclavos, porque han de haber sido bastantes, porque él era el ministro de defensa, trayéndolo a nuestro contexto de Egipto, ¿cuántas personas tendrían en su palacio trabajando? Y que haya sobresalido José, es por todo eso. Sin embargo, lastimosamente, la mujer de Potifar, una mujer obviamente no temerosa de Dios, una mujer lujuriosa, empezó a fijarse en este guapetón, porque además la Biblia habla de que era muy atractivo. Imagínense, joven, atractivo y obviamente trabajador. Entonces ya se imaginará la situación y el contexto. Esta mujer no es que de la noche a la mañana puso los ojos en él y ya dijo, ahora sí, ven para acá, te llevo a mi cama. No, sino que todo ese tiempo que José debió haber estado trabajando, ya puso los ojos ahí. Ya lo codiciaba, ya lo veía el momento exacto para lanzarse y destruir su vida. Sin embargo,
En un momento cuenta la historia ahí en la Biblia que usted debería leer, que no había nadie en la casa y José estaba ahí y apareció esta mujer. Y en ese momento esta mujer quería estar con él íntimamente. Sin embargo, José dice, a mí me ha entregado el jefe aquí, Potifar, todo, me ha dado autoridad sobre todo, pero jamás sobre su mujer. ¿Y qué mal haría yo en pecar contra Dios y contra mi autoridad? Y en ese momento, como ella le asió tanto de sus vestidos, él huyó desnudo porque le sacó toda esa situación y corrió. ¿Qué pasó? Vino Potifar y esta mujer le acusó de que José quería violarle. ¿Potifar conocía a su mujer? Por supuesto que debió haberle conocido. Sin embargo, la vergüenza, era el jefe de la guardia, era un hombre muy importante. Lastimosamente escuchó a esta mala mujer. Y aún conociendo el carácter y la integridad de José, no le importó nada, se cegó y lo mandó a la cárcel. ¿Qué hubiera hecho usted como José? Pero si ella era la loca, pues. Ella es la que se me ofreció, ella, pero tú sabes cómo mira, oh, yo no me dejo, a mí, ¿cómo así? Yo no soy, usted es mentiroso. La fispitic. ¿Qué pasó? Fue enviado a una cárcel no era una cárcel común, era una cárcel política, donde enviaban a las personas que iban en contra del gobierno, del faraón y todo ese tipo de situaciones, esas autoridades. ¿Y sabe cuál era la característica de estas cárceles? Que salían muertos. Es decir, que no había escapatoria. No es como la cárcel 4 aquí en el Ecuador. Entonces, ahí ese era el dolor. Ahora, ¿qué hizo José? Se puso a llorar. Nadie me quiere, yo no nací para amar. Se puso a cantar esa de Juan Gabriel. Se puso a quejar. Mis hermanos me venden, encima más vengo acá a Egipto, una tierra extraña, trabajo como nunca, me saco el sucio, sudo, nadie hace el trabajo como yo, y encima me acusan de violador, me meten a la cárcel, ya pues señor, ¿hasta cuándo pues? Entonces mejor era de haberme acostado con esta señora, no pasaba nada pues. ¿Sí se da cuenta? Mire la integridad. José jamás renegó de Dios como usted y yo lo hemos hecho. Me hice cristiano y a la familia, nadie me llama, que me perdí el trabajo, que ya no me saludan, que mejor me voy, que ya no vengo a damas, no vengo a varones, que todos son esto, que por acá, que por allá. ¿Sí se imagina? ¿Sí puede palpar y vivir lo que a José le hicieron? Injustamente, porque quizás lo que usted y yo hemos pasado ha sido justo. Pero él jamás renegó. ¿Qué pasó en la cárcel? Este hombre no estuvo quejándose, victimizándose como muchos de nosotros, sino que, bueno, Señor, usted tiene su voluntad, no lo entiendo, continúo. Y causó tanto impacto la actitud de este varón, que el jefe de la cárcel lo puso al frente de todos los presos y de todas las cuestiones de la cárcel, es decir, se convirtió en un caporal, no un caporal corrupto, sino un caporal de integridad. Y también estuvo al frente de la cárcel. ¿Sabe por qué? Porque Jehová estaba con José. Si Potifar prosperaba, era porque Dios bendecía el trabajo de José. Si la cárcel estaba bien, la situación, era porque el Señor Dios Todopoderoso bendecía a José. Mis amados, quizás muchos de nosotros sacamos pecho porque nos está yendo bien, pero quizás tu relación con Dios deja mucho que desear. Es un compañero que nos acompaña cuando quieres, domingo a domingo, pero te está yendo bien. Literalmente hay muchas situaciones que están resultando. ¿Sabe por qué es? Porque quizás es tu esposa, la que tiene a Jehová, que es la que clama, ora día a día. Y por eso, como consecuencia de la bendición para con su hija, tú te beneficies. Quizás es tu hijo creyente, tu hijo que se ha rendido al Señor Jesús, que ora por sus papitos, que ora por el hogar, que ora por la familia, que por esa situación Dios bendice el trabajo de tus manos. Muchos tenemos trabajadores creyentes, mis amados, íntegros, no solamente de nombre, y por ende Dios bendice nuestros trabajos. Por favor, asegúrese, mira, asegúrese de la misma manera de retribuir ese amor
para con tu esposa que ora día y noche. No es tu capacidad, no es tu experiencia, no son tus títulos, es que Jehová está de pronto no contigo, porque tú todavía no te has rendido por completo, sino con tu esposa, con tus hijos. O también viceversa, es con el esposo, que de pronto tú, en medio de las circunstancias, con tu incredulidad, con tus situaciones difíciles, mujer, pero Dios bendice, porque Dios es fiel. Entonces, por favor, discierna esto. En ese momento, aparecieron en la cárcel dos personas que trabajaban para Faraón, el copero y el panadero. Ellos tuvieron un sueño que hablaba de 3 días y demás, eso lea usted. Sin embargo, José los vio y dijo, ¿qué les pasa? Porque él les atendía a los presos, mire. Además de ser el jefe, mire, ¿qué es lo principal? Es el jefe, el que sirve. Y les preguntó, ¿qué les pasa? ¿Por qué están tan tristes? ¿Cuánto, mis amados, hace falta de que si usted está en algún lugar de autoridad, pregunte a sus empleados cómo están? Pregunte a la gente que trabaja para usted cómo está. Pregunte a su esposa, a sus hijos cómo están. Eso lo hizo José. En ese momento dijeron que tuvieron un sueño, y que esto, que este otro por acá, y que no hay quien lo interprete. Diga, disculpe, el Señor Dios Todopoderoso es quien interpreta. Cuénteme ese sueño y les voy a interpretar, porque Jehová estaba con José. E interpreta el sueño. Ojo, hace muchos años, hace 4,000 años, de esa manera Dios se manifestó a través de los sueños. Hoy el Señor se manifiesta a través de Jesucristo en su palabra, no a través de sueños. Eso tiene que tener bien en claro, mis amados. Ahora, en ese contexto, José interpreta los sueños y dijo que usted, el copero, usted vuelve en 3 días, según el sueño. En 3 días vuelve a servir al faraón. Acuérdate de mí. Y menciónale al faraón lo que sucedió para salir de esta injusticia. Al panadero le dijo, usted sí, marcha calavera. En 3 días, asimismo se presentará en el cumpleaños del rey, del faraón, y a usted por todas esas situaciones le van a matar y demás. Se acabó. Pasó lo que pasó. ¿Qué pasó? Después de eso, el copero no se acordó de José. ¿Qué hizo José? Más lo que le ayudo, ni se acuerda, más mi palanca, ya iba a hablar con el faraón, me iban a dar el puesto de trabajo, más lo que le dije esto, entonces mejor ya para que ya ahí se friegan todos. 2 años después, pasó en la cárcel, se olvidaron de él. ¿Cuántas veces tus familiares se han olvidado de ti? ¿Cuántas veces tus amigos, los que considerabas amigos, se olvidaron de ti? ¿Cuántos tus hermanos de la iglesia, de la congregación, se han olvidado de ti? Ya ni te llaman. De tu cumpleaños ni se acuerdan. Nada, estás ya. Ni fu ni fa. Sin embargo, mire José, 2 años después, Faraón tuvo un sueño. Llamó a todos los magos, a todos los que podían interpretar entre comillas, pero ninguno pudo. Se acordó el copero, ay, cierto, yo me acuerdo que cuando tú me enviaste a la cárcel, conocí a un hombre, a un hebreo, que me interpretó y sucedió tal como él me había mencionado. Entonces, Faraón mandó a llamar a José. Y José lo raparon, lo peinaron, le pusieron guapetón porque iba a la presencia del faraón. Y luego interpretó el sueño de Faraón en donde le decía a Faraón lo que Dios dice. Obviamente Dios es el que va a dar la interpretación. Vendrán 7 años de gran abundancia y 7 años de gran tribulación, 7 años en donde habrá escasez como nunca en todo el mundo. Y Egipto era el que controlaba en ese tiempo todo el mundo, la potencia mundial. Entonces, eso es lo que se viene, eso es lo que el Señor te ha declarado, es el Señor te ha mostrado. Por tanto, sería bueno de que consideres poner un administrador, una persona capaz que pueda ahorrar este tipo de cuestiones para que en los momentos de hambre se pueda ayudar en este sentido. ¿Y qué pasó? Posteriormente, el faraón le reivindicó y vamos por favor a Génesis, capítulo 41. Versículos del 37 al 45. Bonita la historia, ¿no? ¿Sí? Leerá. Génesis 41, 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Él ya le había recomendado. Mira qué bonito es
ese siervo diligente que recomienda, que ayuda, que aporta, no solamente que trae quejas, que critica y que jamás aporta. Mire, un hombre de Dios es de esta manera, ¿no? Integridad. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Mire, y ojo, póngale por favor. Espíritu de Dios, aquí no está en minúsculas. Aquí literalmente el Faraón reconoce Jehová Dios. Jehová Dios. Potifar, cuando mencionó que Dios estaba con él, también mencionó a Jehová Dios. El Espíritu de Dios, continuemos. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. A la edad de 17 años salió como esclavo. Y ya conoce la historia. Estuvo en la cárcel aproximadamente 10 años. Injustamente. Y a la edad de 30 años, 13 años, en donde Dios estuvo preparándolo, sirviendo para Potifar. ¿Cómo va a servir yo de empleado? ¿Cómo va a ser yo un simple empleado? ¿Cómo no? A mí yo me merezco ser gerente. Yo era el hijo mimado. Así el Señor lo trató, de esclavo. Luego lo envió a la cárcel, donde a nadie se le desea que vaya a nadie, ni al peor enemigo. Y ahí también fue y ejerció su autoridad de integridad, de carácter. ¿Para qué? Para posteriormente ese pasado, ese presente, lo preparó para el futuro, para gobernar toda una nación y todo un imperio conocido, para distribuir la abundancia en ese momento que se recaudó durante los 7 años de abundancia, en los años de escasez. Él lo reivindicó ante todos. Pregunto, ¿qué cree que pensó Potifar? Ahora él es mi jefe. Ahora él es la autoridad. ¿Qué cree que pasó con la esposa de Potifar? Cuando tenían que presentarse y rendirse ante el faraón, ante José, y se presentaban de pronto en esas cenas diplomáticas, se podría decir. ¿Cree que ella se presentaba o le decía, Poti, estoy enfermita, mejor no voy, Poti? ¿Por qué? Por la vergüenza. Por la vergüenza. Y además ella sabía lo que realmente pasó. De seguro, no porque me quiera meter en la historia de Poti, pero de seguro se debe haber armado un tremendo problema entre ellos. Y en el corazón de Potifar, él literalmente sabía quién era su mujer. Y ahí el tiempo lo dirá. Recuerde, las cosas caen por su propio peso. Y Dios siempre saca a la luz. Asegúrese de cualquier comentario, de cualquier situación que usted diga o no diga, o de su estilo de vida, asegúrese de que sea de carácter y de integridad. Porque tarde o temprano, todo saldrá a la luz. Y esas personas que quisieron avergonzarte, que te tenían envidia y odio, serán avergonzadas porque Dios lo va a hacer. Y usted, Dios lo va a reivindicar. Pero si desconfía, si espera en el Señor y no se apresura a ayudarle a Dios, recuérdelo. 13 años esperó. ¿Cuántos años estás en conflictos en tu matrimonio? ¿Cuántos años estás en conflictos con tus hijos? ¿Cuántos años estás en conflictos en tu trabajo? Con todo respeto, ¿cuántos meses? Ya no aguanto, ya no doy más. Tendría que pasar 13 años por lo menos si vamos a hablar bíblicamente y literalmente. ¿Seguir pasando tanto dolor? Si no pasas las pruebas, obviamente tendrás que seguir pasando en el dolor. Y viviendo en el dolor y en la mediocridad, solamente por no rendirte al Señor y dejar el orgullo a un lado. Porque si nosotros tenemos envidia, ¿sabe por qué? Es porque somos orgullosos. ¿Por qué se complica cuando el esposo
o la esposa no hace esto o aquello, porque usted tiene orgullo, es orgulloso, orgullosa, quiere tener la razón, porque eso se preocupa, por eso se ofende, no me saludó, ay, no me dijo esto, hay like en el Facebook, por esa situación, porque hay orgullo. Pero cuando nosotros renunciamos a eso y entendemos que con el Señor hemos muerto a nuestras pasiones, a nuestros deseos, aún a nuestros derechos, no pasa nada. Usted no se va a complicar cuando vengan los momentos difíciles, porque usted los va a tomar como momentos de aprendizaje, de enseñanza, en donde Dios está trabajando en su vida presente para darle un futuro de bendición, porque si no, no estará listo ni usted ni yo para recibir mayores bendiciones, porque seguimos reprobando y reprobando. En cambio, José, todo eso lo aceptó y Dios lo reivindicó. Que Dios en nosotros ponga este sentir, para que sin importar lo que usted y yo estemos enfrentando, jamás nos atrevamos a renegar, a renunciar, a retroceder, a echar la culpa a otros, porque literalmente hacemos eso. Y recuerde, el ignorante siempre echa la culpa y jamás asume una responsabilidad. Muchos de nosotros estamos así por nuestras malas decisiones. Sin embargo, mire cómo es nuestro Dios. 4, los planes de Dios. El Señor te ayuda a entender que los planes de Dios son perfectos y para bien. Así que no se preocupe. Ocúpese y asegúrese de que usted viva en integridad, que esté de la mano del Señor Jesús, que Él esté con usted, porque recuerde una vez más, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No importa que no esté el esposo por el momento, no importa que no esté la esposa, que los hijos, que esto, que la gente, no importa, con que Dios esté con usted, nada ni nadie le podrá hacer frente. Por tanto, usted y yo podemos comprender que los planes de Dios son perfectos y para bien. Por eso tuvo que pulirle, por eso tuvo que pasar esos momentos dolorosos, esos momentos de injusticia, para que usted pueda llevar esa luz, esa bendición y esa restauración en su familia. Así que, mis amados, no se rinda, confíe, los planes de Dios son perfectos y para bien. Acompáñeme, por favor, a Hechos capítulo 7, versículos del 11 al 15. Recuerda que ya una vez que José ascendió a ser, después de Faraón, el segundo, de esa manera aprovechó los 7 años de abundancia en donde en diferentes lugares estableció esos lugares, se podría decir, esas haciendas para guardar toda la comida necesaria para superar esos 7 años de hambre, y de todas las naciones venían a pedir esa ayuda y venían a comprar. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. ¿A quiénes se refiere? A los patriarcas, los hermanos de José, Israel y todas las 74 personas que se encontraban en Canaán. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Jacob, Israel, permaneció aproximadamente 14 años en Egipto. Ahora, pastor, ¿y ahora qué sacamos de aquí? Primero, volvemos a la historia. ¿Quieren que les siga contando? Sí, ¿y por qué no mejor no lee usted? Una vez que ascendió y tuvo esa situación, esa sabiduría que viene de Dios, además le nacieron 2 hijos a José, Efraín y Manasés, que tenían un simbolismo tremendo y precioso. Dentro de esa situación hubo también hambre en Canaán. Israel envió a sus hijos, recuerde, a esos angelitos, envió a comprar trigo, alimento para Canaán en Egipto. Y se presentaron ante, ¿quién era el que tenía que presentarse? ¿Quién era el que mandaba? José. Sin embargo, como ya estaba con todas esas situaciones de egipcias, toda esa vestimenta, además habían pasado 13 años, 13 o un poquito más, de pronto 5 años más,
era un hombre diferente, un hombre a carta cabal, ellos no lo reconocieron, pero Josecito sí le vio pues al Rubén, sí le vio pues al Judá, sí les vio de estos son, estos mojines. Sin embargo, él se derramó en amor. Vinieron la primera vez y de igual manera él le había preguntado por su papá, de una manera para que ellos no se den cuenta. ¿Y qué pasaba con su otro hermano, el menor Benjamín? Dice, no, Benjamín, él no queremos perderlo como porque teníamos otro hermano, lo habían mencionado. Los envió con toda esa comida y con el dinero, los envió en las bolsas. Sin embargo, se quedó uno ahí, hasta que traigan a Benjamín, les dijo, traigan a su hermano menor para pensar, para creer que no son espías. Quería ver a su hermano y traigan también a Israel. Sin embargo, ellos al llegar se dieron cuenta que en sus bolsas estaba el dinero, dice, y ahora, ¿qué hicimos? Ahora sí, mi papá no va a querer enviar a Benjamín, ya nos fregamos y toda esa cuestión. Pero la segunda vez, porque la necesidad venía y además Dios les tenía en control, tocó el corazón de Israel porque él ya no quería deshacerse de Benjamín, porque no quería que muera, al igual que él tenía entendido que José murió, porque además de envidiosos eran mentirosos. Y le mintieron al papá. Mataron un corderito, esa túnica de colores la ensangrentaron y dijeron, aquí murió tu hijo. Mire la capacidad, recuerde que para mantener la mentira, lastimosamente, seguimos creando más mentiras, en lugar de arrepentirnos, de confesar el pecado y tratar de restituir el daño hecho. Pero eso pasó en ese caso. Ahora, ya en ese momento, cuando vienen la primera vez, no lo reconocieron. José es un tipo de Jesús, de nuestro Señor Jesús. Algo que nos explica ya en el Antiguo Testamento de lo que iba a ser el Mesías del Salvador. La primera vez el pueblo judío no lo reconoció, hace 2000 años. Sin embargo, a la segunda, y es lo que la iglesia está esperando, la segunda venida, toda rodilla se doblará. Todos, mis amados, y aún tú, jovencito y jovencita, que reniegas, que rechazas, lo vas a reconocer. Asegúrate de que sea en arrepentimiento y no solamente, cierto ha sido, y tu corazón duro, por no haberlo reconocido, vengan las consecuencias de tu tipo de vida. Entonces esto es lo que representaba. La segunda vez ya se manifestó y ya lo reconocieron los patriarcas. Los dos hermanos se abrazaron, lloraron, fue hermoso, mandó a traer a su papito, el papito vino, ahí todo, usted ya sabe, ¿no? La restauración familiar, como quizás el abrazo del 31 que usted sintió. Así bien bonito, sí, yo te amo, que esto, que por acá, discúlpame mi Pepito, que ya listo, Judá, no pasa nada, y toda esa cuestión. Hermoso, hermoso, ¿no? Hermoso. Entonces, ahí también, como había también dado la escritura, recuerde que ya se manifestó Abraham la profecía de que posteriormente iban a ser esclavos, porque también José murió después, ya mucho tiempo después, a la edad de 110 años, murió José. Y el faraón que se levantó, lastimosamente no reconoció al pueblo hebreo y vinieron los 400 años de esclavitud. ¿Cuándo Dios le dio libertad? Cuando se levantó un siervo como Moisés y conocemos la historia. Ahora, mis amados, ¿entiende que Dios es perfecto? Usted y yo no conocemos el futuro, pero sí sabemos sus promesas. A muchos nos ha dado promesas directamente, muchos las estamos buscando, el Señor se manifestará. Dentro de sus promesas, los planes de Dios son perfectos, sus pensamientos son de paz. Sin importar la necesidad, el vacío, la prueba, la dificultad, la enfermedad, la injusticia que usted esté enfrentando, no se rinda. Dios está trabajando en nuestra paciencia. Dios nos está formando, Dios está fortaleciendo, Dios nos está ayudando a pasar la prueba para que cuando vengan los momentos que vendrán, que serán mucho más difíciles, de igual manera, Él nos bendiga porque todo obra para bien. Y ahí se aplica Romanos 8:28. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Cómo? Estoy en la cárcel. Dios no quiera. Pero si Dios te permite pasar eso,
recuerda. Perdiste el trabajo, no reniegues, confía. Problemas en el matrimonio, no te rindas, confía, no reniegues. ¿Para qué me casé? ¿Cómo que mejoras la raza? ¿Qué que este otro que por acá? Tranquilo, confíe, descanse. Que mis hijos que son rebeldes, que son esto, que hacen lo que les da la gana, confíe y obedezca a Dios. Recuerde que la palabra nos enseña la disciplina a los hijos. Recuerde, la instrucción, la disciplina, el cuidado, el amor, no el permitirles hacer lo que les da la gana y luego, Señor, está en vicios. Pero, Señor, ¿por qué le pasó esto? ¿Quién le dio permiso? ¿Quién no hizo nada? ¿Quién no estorbó el pecado? Sin embargo, aún por eso, aún así, las consecuencias las vas a asumir. Pero yo estoy con ustedes. Ese es nuestro Dios. Y número 5, sus planes se cumplen a su tiempo, no al nuestro. ¿Qué conlleva la paciencia? Entender que forma nuestro carácter, entender que tenemos la certeza de que Dios está con nosotros, de que nos levantará, nos reivindicará ante los demás en el momento preciso, te restaurará la relación con tu suegrita, porque ya sabes, tu esposito no fue prudente o tu esposita no fue prudente y cuando viene el problema empezó a divulgar a todo el barrio y empezó a divulgar en la familia, ay, es que este no cambia, es que esta no cambia y papá, y la familia ya se indispone. Sin embargo, usted no necesita defenderse, usted no necesita, es que ¿cómo así? ¿Por qué? Confíe, ore por su esposita, ore por su esposito. En el momento preciso, Dios sana esos corazones, restaurará y te reivindicará ante los suegritos. Y ojo, suegritos y suegritas. Usted conoce a su hijito y a su hijita, pues. No se haga el loco ni la loca. Más bien podría apoyar y colaborar ubicando a su hijito y a su hijita que respete y valore a su esposo, a su esposa, en lugar de hacerse tanto lío y relajo y compartir al hermano, a la hermana, al cuñado, a la yerna, al nuero, a lo que sea. Por favor. Y así contribuimos también en el trato y el proceso de Dios. Entonces, ¿Dios te va a levantar? Por supuesto. ¿Va a restaurar? Por supuesto. Entenderemos que los planes de Dios son perfectos y para bien. Lea el final de la Biblia. Lea cualquier historieta, cualquier cómic. ¿Qué pasa en los cómics y las historietas? Siempre hay problemas, dificultades para el superhéroe, ¿no es cierto? Igual nosotros. Pero al finalizar, siempre triunfa. De igual manera, aquí podemos ver usted el final en Apocalipsis. Ahí estamos, victoriosos en Cristo Jesús. No lo olvide, el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondré. Sus planes se cumplirán a su tiempo, no al nuestro. Usted podrá orar, podrá hacer todo, Señor, ya aguanto, ya no aguanto más. Recién está orando 1 hora. Pueden pasar años, mis amados. Dios no quiere. Dios no quiere. Pero lo que puedo discernir, mis amados, no es lo que los otros dejen de hacer o hagan. Es tu corazón. Es nuestro corazón. Si nos rendimos por completo, créame que va a pasar más rápido la tribulación. Y nosotros con el corazón sano podremos obtener y ver lo que Dios ha visto en ese esposo que todavía nosotros quizás no vemos, en esos hijos, en esa familia que nos ha hecho la vida imposible, que nos agrede, que quiere agredirnos literalmente, sin hacerle nada. Pero el Señor sí los ve, pues ya transformados, restaurados, como nos vio a nosotros siempre, pues, desde antes de nacer. Ya preparó todo. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 7, versículo 16. Los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquén. Los restos de cuerde de Israel fueron trasladados al lugar que Abraham había comprado para que él sea enterrado, sepultado. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué nos habla de esto? Porque José también pidió en sus últimas palabras esta misma petición. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Génesis, capítulo 50, versículos del 24 al 26. Génesis 50, del 24 al 26.
Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, la tierra que fluye leche y miel. Hablaba también, José recuerde los 400 años de esclavitud, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y cuando Moisés, que también tuvo su proceso de tribulación en donde Dios lo preparó, ¿cuántos años fueron? 40 años en el desierto. Moisés fue preparado para que vuelva por el pueblo de Israel, para dar libertad al pueblo de Israel y que pueda salir de Egipto. Entraron 75 personas y salieron aproximadamente 2 a 3 millones de personas. En todos esos procesos de 400 años, multiplicaré tu descendencia. Y en ese momento que salen, no olvidaron la promesa que le hicieron a José y llevaron también sus huesitos a ese lugar que ya habían separado y apartado a Abraham para sus descendientes. Si usted estuviera en el lecho del dolor, en los últimos segundos de su vida, ¿qué dijera? A vos te voy a dar la casa en la playa, a vos si no te doy nada porque fuiste un ingrato, ya vas a ver sinvergüenza. Acá también te quiero decir que tuve un hijo fuera de matrimonio y él también tiene derecho. ¿Qué diría usted? Miren lo que dijo José. Lo que hizo José. No habló y no se quejó. Miren cuántos años me han tratado injustamente. Mira todo lo que me hicieron estos sinvergüenzas. Sin embargo, ya no quiero guardar más rencor y esto. Así que llámale nomás a Judá, al Rubén, que vengan rapidito. No. Hebreos 11:22. Lo que se recalca de José en la fe, en las características en los hombres de fe, es justamente esta fe ciertísima en de que lo que Dios habló se cumplirá, de que ellos iban a volver a Israel, a su tierra. De igual manera, mis amados, usted quiere entender los momentos proféticos, estudie a Israel. Todo se basa en la nación de Israel. Y de igual manera, quizás si Dios nos permite tener antes de morir el conocimiento de que ya vamos a morir, de que se acabó el tiempo, ya no hay suplementarios. Quizás usted en vez de pasar hablando de cuestiones que han pasado, dejan de pasar, de amarguras, de todo eso, recordarles, hay un solo camino, Jesús. Dios me ha bendecido mucho, me ha bendecido con todos ustedes, con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, a los cuales si quieren recibir el último consejo y el principal, el Señor Jesús los ama y Él viene pronto. Así que arrepiéntete, pecador. Él le dice una vez al rebelde, arrepiéntete. Y de esa manera, poderles darles la esperanza de que ciertísimamente el Señor viene pronto. Vamos a orar, mis amados, ahí en su lugar. Vamos a orar. Antes de orar, quiero que me escuchen Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Si el Señor viene en breve, recuerde, a su tiempo, ¿por qué vamos a seguir en quejas? No tengo trabajo, este año no me va bien, mira a mi esposo, mira a mis hijos, mira la iglesia, mira esto que este otro, me dedicó la prédica, todo ese tipo de cuestiones. De seguir resentidos, de seguir ofendidos, de seguir victimizándonos de las situaciones que Dios nos permite vivir. Si el Señor viene pronto, ¿qué es lo que quiere de nosotros, mis amados? Un corazón sano, un corazón limpio, un carácter de integridad. Para que ese carácter, cuando tu familia te insulte, porque va a pasar, cuando te hagan la vida imposible en todos los ámbitos de nuestras vidas,
cuando haya injusticias y demás, usted no lo olvide, su carácter y su integridad, carita de ángel como Esteban, más bien eso los avergüence y digan, le estamos haciendo de todo y esta persona ni reacciona, ni siquiera nos ofende. ¿Qué es lo que está pasando? Dios toque esos corazoncitos y se den cuenta de que están equivocados y ocurre un proceso de restauración, de sanidad, porque aunque nos quieran hacer lo que nos quieran hacer, no lo olvide, Dios también los ama y quiere salvarlos. Perdonémoslos, porque no saben lo que hacen. Por eso están sumidos en la ira, en la envidia, en el odio, en la amargura del alma. Por eso lo cubren con vicios, con inmoralidad, con tipo de comentarios, chismes, rumores, porque no saben a quién dirigirse. Usted y yo sí. Mateo 11:28, venid a mí los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Si quiere abrir su corazoncito, ábralo al Señor. Ni siquiera a las personas, mis amados. Lastimosamente, ni siquiera podemos hacer eso. Porque a veces esa persona en que usted confiaba, a veces se convierte, por el hecho de saber tantas cosas de usted, en su enemigo. Prende, confíe en el Señor, descanse en el Señor. Permita que trate este proceso de dolor. Pase la prueba. Asegúrese que el Señor esté con nosotros. Y ya sabe, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oremos. Papito Dios, Dios amado, Dios Todopoderoso, gracias Señor por mostrarnos con el ejemplo, Señor. Porque no solamente lo hizo José, este varón íntegro, este hombre de ejemplo. No solamente lo hizo Esteban, sino que tú mismo lo hiciste, Señor. Al venir en amor y por amor, y al ser rechazado por tu propia familia, Señor, que dudaban de ti, Señor, que se burlaban de ti, aún convencieron a tu mamita, María, de que estabas loco. Pero, Señor, tú no hiciste nada, Señor. Tú no actuaste a la defensiva ni con venganza, Señor, sino que dejaste que las cosas tomen su tiempo, Señor, y posteriormente, cuando tú resucitaste, tu medio hermano Santiago y tu medio hermano Judas también se convirtieron a ti y te conocieron, Señor, de una manera única. Y son los que escribieron, Señor, el libro de Santiago y el libro de Judas, aquí en la palabra, Señor, dándonos testimonio de que tú tienes el control y en tu tiempo haces maravillas. Señor, ayúdanos a pasar estos procesos de dolor. Ayúdanos a comprender que usted está trabajando en nuestra paciencia, en nuestro carácter, que usted siempre está con nosotros y jamás se ha ido, jamás nos ha abandonado. No permita, Señor, ninguna pizca de debilidad, ninguna pizca de incredulidad, ninguna pizca de malas actitudes, Señor, de rechazo, de resentimiento hacia ti, hacia las personas, sino que más bien estemos tranquilos y confiemos y que tú nos ayudes, bendito Dios, a pasar esta prueba. Gracias, Señor, por darnos las promesas en nuestro matrimonio, Señor, que lo que tú has unido no lo separe el hombre. Que jamás se nos ocurra decir, ya ni más, ya no aguanto, no soporto, ya hasta aquí. Que jamás se nos ocurra decir, por mis hijos me mantengo. Señor, porque ellos no son lo que nos une. Eres tú, Señor, el que nos ha dado la bendición en el matrimonio. Y sin importar los procesos o las decisiones equivocadas que hayamos tomado, nosotros nos mantengamos firmes, Señor. Confiemos y esperemos en ti el tiempo, los meses, los años que tengan que pasar, Señor, en donde tú trabajas y quitas el resentimiento, la amargura del corazón y pones en nosotros un corazón nuevo y el amor para amar a nuestro cónyuge como tú lo amas, como necesita ser amado, y ya no de empezar a demandar o tratar de pretender tener derechos, cuando mi derecho y mi responsabilidad en el hogar es darme por completo a mi esposo, a mi esposa. Gracias, Señor, por obrar en nuestros hijos, en nuestras hijitas. Gracias por darnos las herramientas para instruirlos, corregirlos, amarlos, disciplinarlos, cuidarlos y protegerlos. Y jamás perder las esperanzas con ellos, Señor. Tú jamás lo has hecho con nosotros, jamás lo harías con ellos, porque son tu bendición. Gracias, bendito Dios,
Porque si hay algún tipo de dolor en la familia, en la congregación, que si nos hemos hecho daño, Señor, hoy decidimos perdonar. Y nos levantamos para cruzar el Jordán, ya dejando atrás nuestro pasado, y asumir las decisiones que vengan de ti, Señor, en obediencia y en amor, para hacer tu voluntad. Cuando tengamos que pasar tribulaciones, más bien te agradezcamos, Señor, porque usted está trabajando en nosotros. Gracias por prepararnos en este presente para las bendiciones que vienen en el futuro. Y la bendición principal, Señor, que anunciamos con nuestra vida, con nuestro estilo de vida, con nuestro testimonio, que tú vienes pronto, Señor. Ayúdanos a aprovechar el tiempo, Señor. Ayúdanos a evangelizar, a compartir tu palabra por amor, en amor, Señor, y con amor. Especialmente y empezando, si usted tiene bien, primeramente en casa, Señor. Y luego nos extendemos por toda la familia, en el trabajo, Señor, y por el mundo entero. Gracias, papito lindo, por mostrarnos tu gloria y tu amor. Nuestras vidas te pertenecen, nuestro presente y futuro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.